Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él. Familia del cielo, alegría grande en el corazón por poder compartir con ustedes el secreto de la vida. Hoy para ofrecerle a usted un pero gran negocio, el mejor de todos los negocios. Oiga, ¿cuántas veces le han dicho exactamente eso? Un amigo, una amiga, un compañero de trabajo se acerca y te dice, oye, te tengo el mejor de todos los negocios, algo que seguro no vas a perder. A veces abres el periódico, miras en el internet, estás en una página y te aparece allí la oportunidad del negocio de tu vida. Oiga, yo quiero compartir con usted justamente el negocio de la vida, pero con las Sagradas Escrituras en la mano, con la Biblia. Déjeme llevarlo al libro de Mateo, capítulo 6, verso 31 al 33. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había necesidades exactamente igual que las hay ahora. La gente tenía necesidad de recursos económicos como usted lo tiene, como yo lo tengo. La gente necesitaba que sus hijos se educaran exactamente igual la necesidad que tiene usted y yo ahora. Pensar en el futuro, en la jubilación, en el retiro, en todo eso, era una necesidad que la gente de ese tiempo tenía. ¿Y qué tenemos nosotros hoy también? Todo eso produce justamente ansiedad. Produce, pero mucha ansiedad. La ansiedad te trae gastritis, ¿sí? La ansiedad hace que comas mucho y te pongas gordito, gordita. La ansiedad hace que bajes de peso y te pongas pero muy flaquito. Todo eso hace la ansiedad. La ansiedad hace que tomemos a veces decisiones equivocadas, apresuradas, que después cuesta mucho trabajo poder llegar a resolver. Todo eso que le pasaba a la gente del tiempo de Jesús nos pasa a nosotros hoy. Y su papá, mi papá, su creador, mi creador, Jesús sabía cómo trabajar con la ansiedad. Lea conmigo, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Oiga, usted escucha esto y dice, oiga, pastor, ¿cómo Jesús se atrevía a decirle a la gente, no se preocupen por lo que vayan a comer, no se preocupen por lo que vayan a beber, no se preocupen por lo que vayan a vestir? ¿Cómo le va a decir a un padre de familia que no se preocupe por lo que vayan a comer los chicos el fin de semana si el bolsillo está flaco? ¿Cómo decirle a una madre que no se preocupe por la vestimenta de sus hijos cuando está cerca de llegar el invierno y los chicos no tienen buena ropa de abrigo? ¿Cómo le va a decir semejante cosa? Bueno, lo primero que hay que saber de esto es que aquel que hace la mención, aquel que hace la observación, aquel que hace la recomendación es el Padre de todos nosotros. Y ese Padre de todos nosotros le dice a la gente de su tiempo, le dice a usted el secreto para no tener ansiedad. Dice, no te preocupes por lo que vayas a comer o lo que vayas a beber. Y el verso 32 dice, porque los gentiles, o sea, los que no son gente de Dios, si queremos llamarle así, los que no son buscadores de Dios, buscan todas estas cosas. Pero, y acá viene un pero muy bueno, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Jesús dice, tu papá en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo sé que ustedes tienen necesidad de todo eso. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque en algún momento yo he pasado hambre y yo sé lo feo que es que haga ruidito la pancita y no tengas nada para comer. Yo sé lo que es pasar frío y querer estar abrigado. Yo sé lo que es tener esas preocupaciones. A ustedes les digo, como padre, no se preocupen, no desesperen, no se afanen por esto. Pero luego viene el verso donde está el gran negocio de la vida que yo quiero compartir con usted, querido. Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, lo que el papá está diciendo es lo siguiente. Sé que tienen necesidades, sé que hay situaciones y cosas que hay que cubrir, dice su papá en el cielo. Ahora yo les ofrezco el mejor de todos los negocios. Dice, busquen, pongan en primer lugar a Dios, eso es lo que está diciendo Jesús, pongan a Dios en primer lugar y después que pongamos a Dios en primer lugar, el Señor, el gran Dios del cielo, su papá y mi papá, que sabe cuáles son mis necesidades y cuáles son sus necesidades, suplirá todas las necesidades que sean buenas, que sean útiles y que sean imprescindibles para cada uno de nosotros. Amén. Allí está el negocio que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Si usted hasta ahora me está escuchando y ha puesto siempre su negocio en primer lugar y no ha funcionado bien, o ha funcionado bien pero se siente vacío, es porque usted no ha visto este negocio que Jesús ofrece. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. Busca primero la justicia de Dios que se llama Jesucristo. Busca primero el secreto de la vida. Aprópiate del secreto de la vida que es ser amigo de Jesucristo. El resto, después que sos amigo del dueño del universo y que te sentís hijo del dueño del universo, pero mi querido, el resto, lo que sea bueno, viene añadido. Veamos un poco más con respecto a este secreto de la vida. El primer versículo que nos aparece en pantalla, San Mateo 6:33, para que lo vean allí clarito, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que quiero recordarles es lo siguiente. Cuando se habla de justicia en las Sagradas Escrituras, no es el hecho de que usted se va a esforzar por ser justo. Usted debe buscar primero esa amistad con Cristo y después el resto vendrá por añadidura. Uno tiene que tener el anhelo del reino de Dios. ¿Qué es el anhelo del reino de Dios? El anhelo del reino de Dios es querer estar en la casa de mi Padre. Sentir que esta tierra donde yo vivo, con una casa grande o con una casa pequeña, con mucho dinero o con poco dinero, con un auto grande o con un auto pequeño, o con una bicicleta o con una moto o a pie o con un burro, con un caballo, el hecho es que yo tengo que saber que esta no es mi casa y que yo anhelo la casa de mi Padre, que es el reino de los cielos. Anhelo, deseo de todo corazón algún día volver a la casa de mi Padre. Y si tengo ese anhelo, yo sé que tengo que hacerme amigo de Jesús para que eso llegue a mi vida. Más palabra del Señor, lean conmigo, Primera de Timoteo capítulo 6, versos 7 al 10, hablando del gran negocio de la vida. Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol San Pablo, un hombre que, según algunos historiadores, dicen que sabía lo que era tener. Ahora, tiempo después, sabe lo que es tener, pero no dinero. ¿Sabe lo que Pablo sabe lo que es tener? Pablo está disfrutando de tener deseo grande de vivir en el reino de los cielos,
Pablo está disfrutando de tener a Cristo en el corazón. Entonces Pablo dice, ¿saben qué pasa? La raíz, la esencia de muchos de los males es el amor al dinero. Pablo podía decirlo con convencimiento, no está diciendo que el dinero sea malo, dice que el problema es cuando en lugar de anhelar y desear el reino de los cielos y la amistad con Cristo, el deseo grande es tener dinero, es poder conseguir cosas aquí en la vida. Dice, y muchos, dice Pablo, muchos se extravían por esto, muchos se pierden por esto, muchos se equivocan el camino por esto. Algunos toda la vida queriendo tener algo y nunca tienen nada. Algunos queriendo tener algo y logrando mucho también extravían. Querido, el problema no es el dinero, el problema es, como dice Pablo, es el amor desmedido al dinero, amor desmedido al dinero. Déjeme compartir un poco más de la palabra de Dios con usted y este tema tan impresionante y tan apasionante. El amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Lea el Salmo 50, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Usted ve este versículo y dice, pastor, y como que esto está un poco descolocado, este versículo. No, para nada, querido. Lo primero que usted tiene que recordar, y yo tengo que recordar, que aquí hay un dueño de todas las cosas, un sustentador de todas las cosas, un creador de todas las cosas. Dios dice, mío es todo. Mío es todo. Ese recurso económico que tú tienes, Dios te lo dio. Esa vaca que tú tienes en el campo está allí porque Dios te la dio y vive porque Dios quiere que viva. Y esa casa que tú tienes, Dios te dio la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder tenerla y mantenerla. Mío es todo, dice el Señor. No lo olvide, querido. Usted y yo solamente somos mayordomos y realmente pero muy malos mayordomos de esos recursos extraordinarios que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Vean lo que dice Dios en su palabra. En el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía la plata, mío el oro, dice el Señor. ¿Qué querrá Dios que hagamos con el dinero y con la plata que logramos aquí en la tierra? Si Pablo dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, si Pablo dice clarito que mucha gente se extravía por el oro y por la plata y por las posesiones, ¿habrá alguna forma, habrá algún antídoto para que nosotros pudiésemos sí, utilizar todos nuestros talentos para crecer intelectualmente, espiritualmente y también crecer económicamente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy seguro, querido, que si a usted tiene una casita y se le llueve el techo, yo estoy seguro que su papá en el cielo tiene sumo interés de que usted pueda conseguir cambiar el techo para que su casa no se llueva. Ese no es el problema. El problema es que llegará un momento que quizás estamos desesperados no solamente por cambiar el techo, más y más. ¿Habrá algún antídoto contra esto? Miren lo que dice Dios en su palabra. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Qué problema tan serio. Nabucodonosor, un rey del Antiguo Testamento, el Señor se había mostrado con él, aparece en el libro de Daniel, les recomiendo que lo lea después. Era un hombre que el Señor le había dado enorme cantidad de posesiones económicas y un día, a pesar de que Dios le había dicho que se había enaltecido demasiado en el corazón y había una profecía contra Nabucodonosor, un día, caminando por esos jardines y viendo su palacio, se le infló el pecho a Nabucodonosor y dijo, oh, pero si esto no es acaso obra de mis manos y de mi intelecto.
Y en ese momento se cumplió la profecía. Y sabe, la historia bíblica dice que durante 7 años Nabucodonosor perdió la razón y se fue a vivir con los animales del campo durante 7 años. ¿Por qué? Porque Dios miraba a Nabucodonosor y amaba a Nabucodonosor, y Nabucodonosor tenía un problema, y ese problema era el orgullo de creer que él todo lo había logrado. Y lo que leímos recién en la Biblia dice que nosotros deberíamos siempre dar toda la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque todo es del Señor, y lo que logramos en la vida, intelectualmente, económicamente, familiarmente, todo lo que tenemos es un regalo que Dios nos hace, y que deberíamos ser muy, pero muy inteligentes en el uso de ese regalo que el Señor nos ha dado. El amor al dinero, el amor a las posesiones, qué problema tan serio para mucha gente. Usted me dice: ay, pastor, yo tengo tan poquito que eso no me preocupa. Vamos, usted sabe muy bien que algunas veces, teniendo muy poquito, envidiamos lo que tienen otras personas. Oiga, pendiente a la pantalla ahora, mire conmigo. Dios nos capacita para progresar. Sí, allí usted ve un grupo de gente que ponemos como ejemplo. Dios quiere que, si usted es carpintero, por medio de Dios usted sea un excelente carpintero. Dios quiere que, si usted es chapista, arregla automóviles, es mecánico, Dios quiere que usted, como hijo de Dios, sea un excelente mecánico, y que sea progresiva su vida. Dios quiere que, si usted es médico, Dios quiere que usted sea un excelente médico. O sea, Dios quiere que nosotros progresemos en la vida y que desarrollemos nuestros talentos, y si podemos obtener recursos económicos, amén. Siempre y cuando le demos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza al dueño de todas las cosas. Tenga cuidado, lea lo que dice la palabra, léalo conmigo. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. Oiga, ahí está parte del negocio. Lo primero que le dije fue, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que sea necesario, imprescindible para tu vida, y que Dios sepa que no te va a corromper, el Señor me lo va a dar. Pero también dice, palabra de Dios, porque si usted es cristiano, usted va a creer lo que le estoy leyendo aquí, porque es palabra de Dios. Dice: el 90% de lo que hay y de lo que se produce es tuyo. Ese es un gran negocio. El 10% es mío, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, si a usted le ofrecieran en este momento un negocio donde le dicen que el 90% de la ganancia va a ser suya y que su socio solamente va a recibir el 10%, ¿usted lo aceptaría? Seguramente que sí lo aceptaría. Estaría contento y volvería a su casa feliz y le diría: mi amor, ¿sabes qué? Conseguí el mejor negocio de mi vida. Conseguí un hombre que negocia conmigo. Me va a dar el 90% de todas las ganancias y solamente yo le voy a dar el 10%. Su esposa estaría contenta, feliz. Pero usted tiene que decirle más todavía. Tiene que decirle: ¿y sabes qué, mi vida? No solamente esto, me dice que si yo me quedo con el 90% y le doy el 10% a él, tú y yo vamos a ser personas saludables. ¿Y sabes qué me ha dicho? Que va a llover sobre nuestra tierra y que nos va a proteger de la langosta y del granizo, y que vamos a ser prósperos en la vida grandemente, solamente porque le demos el 10% de todo al Señor. Usted,
¿Qué le parece? ¿Aceptaría ese negocio? Usted me mira y dice, claro que sí, pastor, claro que sí. Esos negocios ya no hay en la tierra. ¿Quién quiere? Oiga, pero ese es el negocio bíblico. Esa es la oferta de Dios. Dios le dijo, ustedes usufructen el 90%, pero el 10%, cuidado. Y ahora está el negocio allí. El 10% es mío. Déjeme darle un dato, querido. Muchos de nosotros somos pobres porque sabiendo esto le hemos robado al Señor. Por eso somos pobres. Y muchos de ustedes están viendo esto, nunca lo escucharon o escucharon de una manera equivocada y entonces no lo han practicado. Por eso son pobres o no son tan ricos como Dios quiere que sean. Vea un poco más lo que dice la bellísima palabra de Dios sobre este tema. Dice Dios en el libro de Génesis, capítulo 14, versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el Antiguo Testamento, este hombre, Abraham sabía lo que era negociar con Dios. El 10% era del Señor. Y no fallaba. Y usted conoce la historia y seguramente la ha leído. Abraham era un hombre que prosperaba 100%. ¿Producto de qué? La palabra es clara. Se llama fidelidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que sea necesario para nosotros será añadido. Pero quizás necesitamos un poco más de escritura para confirmar este concepto. San Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es querer negociar nosotros con Dios. No dejar lo que Dios negocie con nosotros. La gente de aquella época, el hebreo de hebreos de aquella época, había cometido un error muy serio. Creía que dando el diezmo tenía derechos. No lo daba con alegría y con gozo y con desprendimiento. Lo daba como un negocio con el Señor, y Jesús les está enseñando que así no es la cosa. Que todo en nuestra relación con Dios tiene que ser algo que nazca de lo profundo del corazón, con alegría y con gozo, porque no se puede dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Tengo que entregar ese diezmo, tengo que devolver ese 10%, pero lo tengo que hacer de corazón, con alegría y con gozo. Miren cómo dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es una explicación mucho más moderna a lo que Dios había enseñado a los israelitas. Había una de las tribus, la tribu de Leví. Esa tribu se encargaba del sacerdocio. Esa tribu recibía el diezmo del resto de las 12 tribus para que esa tribu se ocupara del sacerdocio. No se podía ocupar de otra cosa. Pablo dice: los que viven, los que trabajan en el Evangelio 100%.
deben vivir del Evangelio. Eso significa, querido, que el ministro del Señor, el ministro de Jehová, recibirá un sueldo por su trabajo decente para vivir decentemente. Pero su ocupación será exclusivamente servir al Señor en el sagrado ministerio. Eso significa de que yo no puedo recibir el sueldo, la ayuda económica que la iglesia me da, que viene de parte de ese diezmo, y yo también tener un negocio de auto. No puedo tener una panadería, una verdulería. Lo que aprendo yo en la Biblia es que la Biblia me dice: Daniel Ponce Heredia, si vas a servir al Señor, vas a vivir del Evangelio, del diezmo que tus feligreses dan, te van a dar un sueldo decente, vas a vivir de eso, pero tú no puedes negociar ni ocuparte de otra cosa que no sea eso. Los levitas en la antigüedad estaban ocupados solamente de eso. Allí está el problema de hoy en día. Tenemos mucha gente que no ha entendido o no quiere entender esto, y quieren tener sus negocios y también quieren el dinero del diezmo del Señor. Querido, mucho cuidado, pero mucho cuidado con esto. Palabra de Dios, Malaquías 3, 8 al 11. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Querido del cielo, no se me quede con dudas de esto. Dios es muy serio con esto. El asunto del diezmo es un negocio perfecto con Dios. Si cuando el programa termine usted tiene dudas al respecto de eso, si lo que este humilde amigo suyo no fue claro, pida una guía de estudio de la Biblia, dedíquese a estudiar sobre esto. Dice aquí Malaquías que cuando uno se queda con el diezmo del Señor, le roba a Dios. Cuidado, no vaya a ser que estemos robándole al Señor. Mi último versículo dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? Probadme hoy. Querido, le animo, amiga joven que me escucha, a probar al Señor, devolviéndole a Él, como dice la Biblia, el 10% de sus ingresos. Y el Señor dice: te devolverá a 100 por 1. Digo haberlo probado, y digo que es santo y bueno el mandamiento. Es el secreto de la vida. Es parte del secreto de la vida saber que el dueño del oro y de la plata negocia contigo y te dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. El 90% es para ti, el 10% es para mí. Es un gran negocio y tu socio se llama Dios. Y eso, querido, eso es el secreto de la vida.